¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos nuevamente con Alerta Ecuador, programa que se lo emite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Nurco del Guayas. Y como he concebido, este programa tiene una característica muy fundamental, que es hacer un periodismo honesto, democrático, libre, en la cual se exponga siempre la verdad. Nosotros estamos en busca de la verdad, como debe ser transmitida a los ciudadanos y al pueblo ecuatoriano. Hoy estamos viviendo un proceso electoral a través de la convocatoria que ha hecho el presidente de la República de convocar a una asamblea, a un plebiscito y a una consulta popular. Los ecuatorianos están inmersos en esa situación electoral cuando sabemos que el país sufre serios problemas económicos, social, de inseguridad, un país donde tiene un alto índice de desempleo, los hospitales están en crisis, la educación también. Pero sin embargo, a los gobernantes se les ocurre hacer una convocatoria con el propósito de convocar una nueva asamblea constituyente para que dicte una nueva constitución de la República. En ese tema hemos invitado al economista Renzo Troncoso, coordinador del Frente Unidad para Vencer. Él es analista político, social, económico, que está enterado de los problemas que tiene el país. Por lo tanto, vamos a conversar con él sobre el tema. Economista Renzo Troncoso, bienvenido a Alerta Ecuador. ¿Usted cómo ve ese panorama en que estamos viviendo los ecuatorianos, donde ya dentro de próximos días vamos a ir a una consulta popular? Muchas gracias, mi querido licenciado Sauro Cisneros, y un saludo a todos los espectadores de su programa Alerta Ecuador. Como usted bien ha descrito, estamos entrando en un periodo, este 13 de noviembre, a un referendo y consulta popular que ha llamado el gobierno de Daniel Noboa a que el pueblo ecuatoriano se exprese en las urnas. Todos sabemos de que estas 4 preguntas están siendo manipuladas con el único objetivo de tratar de cambiar la Constitución de Montecristi, ya que ese es el impedimento que tiene el poder económico, estas élites del neoliberalismo que está representando Daniel Noboa, para poder privatizar ciertas instituciones, empresas estatales públicas en beneficio de los pequeños grupos empresariales poderosos que maneja el país. Así que tenemos 3 preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular. Las 3 de referéndum, para mí y para mucha gente, son preguntas ganchos, son preguntas que no resuelven el problema social, económico y político que requiere el país. Y la principal de todas estas es la 4ª, que es justamente al llamado a una asamblea constituyente para poder ahí sí darle baja a la Constitución de Montecristi y poder ellos tener una constitución que vaya acorde a los intereses de los poderes económicos del país. El Ecuador ha sufrido de un mal a través de su historia republicana, de crear constituciones. ¿Una nueva constitución le va a hacer bien al país? Ya llevamos, creo que 20 constituciones que se han elaborado, y a través de la historia los gobiernos que han llegado la han cambiado para poder adaptarla a los intereses que ese gobierno que está coyunturalmente en el Estado montado trate de trabajar para los intereses que ellos lo requieren. Se ha demostrado de que la Constitución, cambiándola, no va a resolver los problemas. Es decir, aquí el país requiere
que se controle ya la inseguridad, el país requiere de que ya haya medicina en los hospitales públicos, el país requiere de que se resuelva el desempleo, la falta de trabajo que hay, el país requiere de que haya un mejor ingreso en los pocos que ganan un salario básico en el país. El país requiere que se solucione la falta de cupo de educación que nuestros jóvenes requieren para poder salir adelante y prepararse. Es decir, requiere de muchas cosas y la Constitución no lo va a resolver. Todos están argumentando de que es una Constitución que está aliada a la corrupción, que está aliada a la delincuencia. Eso es falso, es una Constitución que se ha demostrado que es garantista, que está acorde a las necesidades imperiosas que la vida y la actualidad requiere, porque es una Constitución que protege justamente el medio ambiente y no es que la Constitución va a resolver la delincuencia. La Constitución no va a resolver la inseguridad. Lo que tiene que resolver esa es la parte legal, fiscal, jurídica. Esa es la que tiene que resolver. Y ahí no depende de la Constitución. Entonces, este gobierno ha tratado de manipular más o menos en la opinión pública de que el problema es la Constitución y no es la Constitución. El problema es un gobierno indolente que no ha sabido resolver los problemas más acuciantes para las familias ecuatorianas que están totalmente golpeadas en la parte financiera y en la parte social, porque no ha resuelto. Lo que está haciendo es manteniéndonos a nosotros en discusiones totalmente improductivas, donde la empresa privada no tiene cómo invertir porque no ve un mercado interesante de gente que quiera comprar, porque hay una población que no tiene ingresos para poder consumir. Entonces, las condiciones es por parte del gobierno que no las resuelve, no la Constitución. Sin embargo, existe criterio de analista político en este caso, que dicen que un caso triunfa el sí y se convoca a una asamblea constituyente, manifiesta que los partidos que en este caso van a intervenir en unas elecciones para elegir a asambleístas no cuentan con personas preparadas, que a veces los partidos se ufanan en meter candidatos que tienen mayor popularidad, pero no gente que sea pensante, que conozcan de leyes, conozcan de política, que conozcan la problemática social que vive el país. Eso podría ser un factor también dañino. En un caso se convoca a una asamblea constituyente, hay que ver quiénes son los que van a intervenir, qué es lo que van a hacer, porque se trata de redactar una constitución que supuestamente debe ser mejor la que está actual. Claro, ni siquiera sabemos qué clase de constitución quieren armar, porque usted le pregunta al presidente de la República y él dice, voten primero y después les explico qué es lo que queremos nosotros dentro de la Constitución. Sabemos de que la calidad de los asambleístas no depende de la cantidad. Cuando sube la asamblea, cuando suben los representantes para ser congresistas o para ser parlamentarios, no es porque le da la gana al país de que tiene que subir la cantidad de asambleístas, es porque la población sigue incrementando, la población sigue creciendo. Y cuando crece la población tienes que tener también el mismo nivel de representatividad de la población. Por eso es que se elige más asambleístas. La calidad no se la va a dar por la cantidad. Lo quieren reducir a 70 y pico, 80 y pico, no me acuerdo la cantidad que quiere. Y eso no va a resolver la falta de calidad que tiene la Asamblea actualmente. Se puso como norma de ley de que estén representados los jóvenes, se puso como norma de ley que estén representados las mujeres, se ha hecho todas las cosas para que se pueda diversificar dentro de la Asamblea a la población, pero eso no ha garantizado. Usted ha visto jóvenes candidatos que han llegado y se los han encontrado dibujando cuando están en reuniones sumamente importantes de debate político,
que es de interés para el país. Se ha visto a mujeres que ni siquiera manejan los conceptos básicos de lo que son los problemas sociales del país. Entonces, eso no ha garantizado tampoco una calidad. O sea, no se requiere ser joven o viejo para ir a una asamblea y hacer un trabajo. No, se requiere gente idónea, con valores éticos, con una moral alta, con una convicción política, porque cuando tú estás en el Congreso tienes que ser político. Claro. Y el fortalecimiento de la democracia se basa en partidos políticos fortalecidos o movimientos políticos fortalecidos ideológicamente, conceptualmente, para que no hayan estos problemas del camisetazo, ¿no? Que apenas llegan, ya se cambian de camiseta y dejan tirado todo lo que ellos lucharon para ser candidatos, engañando a la gente que votó por ellos. Eso es falta de moral, falta de ética, y eso es lo que tenemos que recuperar. Y en el campo ya de la población, ¿se podría decir que el pueblo está preparado para elegir a buenos candidatos? Es que tenemos un problema estructural allí. No es que es así de fácil. ¿Por qué no resolvemos el problema dentro del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no hacemos una reforma de que no se permitan estos camisetazos dentro de los partidos políticos? ¿Por qué no hacemos una reforma de que verdaderamente los partidos políticos cumplan con las normas reglamentarias, lo que dice la Constitución, lo que dice el Código de la Democracia, y se forme a sus adherentes, a sus afiliados en cuadros políticos, ¿no? Se le dé instrucción y todo eso. Para eso es el fondo permanente que da el Consejo Nacional Electoral a las organizaciones y movimientos políticos, para que los eduque, para que formen cuadros políticos, para poder levantar, estimular de que las mujeres sean partícipes de la política, para que los jóvenes también sean integrantes de estos procesos políticos dentro de las instituciones organizacionales como movimientos y partidos. Es decir, para eso es el fondo, para educar, para fortalecer los partidos y fortalecer la democracia. Y hay el otro fondo que es el fondo promocional, que es un fondo que ahí sí va a tratar de que las candidaturas o los candidatos tengan una visibilidad de equilibrio con las otras organizaciones que tienen plata y invierten mucha plata para hacer las campañas. Entonces, ese dinero ni siquiera lo toca tampoco los candidatos, no lo tocan ni las organizaciones. Va directamente a los medios de comunicación, a las vallas publicitarias, a la prensa, para que puedan promocionar esas imágenes de candidatos que no están en partidos tan fuertes económicamente y puedan tener la misma oportunidad de equilibrio en visibilizar su programa de gobierno y todo eso. Entonces, hay que estar claro de cómo es la situación. En las últimas elecciones que ha habido en el país, de años para atrás, se ha notado que los partidos políticos más se han convertido en empresa electoral, que partidos que responda a intereses de la nación, de la ciudadanía, pero vemos que son empresas electorales en las cuales se mueven muchos intereses ahí. ¿Eso afectaría al orden democrático? Pero claro, porque ¿a dónde está el control del Consejo Nacional Electoral? ¿Dónde está el control de la Contraloría? ¿Dónde está el control de la UAF? Son instituciones que están dentro del Código de la Democracia estipulado, están dentro de los artículos de la Constitución estipulados. Es decir, hay reglamentos jurídicos que puedan solucionar y controlar y vigilar los procesos que las organizaciones o movimientos políticos tienen que cumplir. Pero cuando no los controlan, cuando no están detrás de madurar y desarrollar estos procesos democráticos, lógicamente que los partidos van a hacer lo que les da la gana porque no hay control. Hemos visto cómo han utilizado la plata de la promoción electoral en cirugías estéticas y todo eso. Entonces, es porque no hay control, mi querido licenciado. Cuando estemos claros de que tenemos que nosotros fortalecer las instituciones, ahí veremos un mejor desenvolvimiento de las leyes dentro de las estructuras políticas democráticas que tiene el país. En todo caso, los sectores sociales están preocupados en varias opiniones que hemos escuchado de sus dirigentes, de sus líderes, que la actual Constitución defiende derechos,
que podría haber una constitución que reste derecho. ¿Cómo usted explicaría eso? Bueno, los derechos, creo, los estudiosos de la Constitución de Montecristi dicen que los primeros 100 artículos son de derecho. Son de derecho, defienden los derechos en todos los aspectos necesarios de una sociedad. Si el gobierno o Daniel Noboa, que representa a las élites de la oligarquía aquí y es el representante del neoliberalismo, dice que tenemos que los 444 artículos de la Constitución vigente tienen que reducirse a 180, ¿qué significa? Que los 100 artículos que maneja la Constitución en defender los derechos, ¿dónde los va a meter? ¿Ah? Con 180, ¿los va a reducir, los va a desaparecer? Eso es la duda. Entonces vamos a querer una constitución que no sabemos a dónde nos va a llevar, con una clase de asambleístas que tampoco sabemos cómo la va a llevar, porque como estaba hablando anteriormente, a nosotros nos ponen a elegir asambleístas, pero que la norma te dice que tienes que votar en lista. Antes tú podías votar por persona, ¿no es cierto? Tenías el derecho. Ahora te cambiaron las reglas, tienes que votar por lista, te meten a los candidatos, a los primeros candidatos que a ellos les convenga, si son populares, no les interesa si tienen un nivel político, si tienen un nivel profesional para asumir ese reto, y te ponen cualquier cosa, ¿no? De un montón. Entonces la ciudadanía vota por algo ciego, no vota por toda la lista que ni la conocen, ¿no? Entonces desde ahí estamos nosotros engañando a la democracia, estamos engañando al pueblo ecuatoriano, porque no nos dan las armas para poder discernir y escoger a los candidatos que verdaderamente nos puedan representar en una asamblea y poder sacar leyes favorables al desarrollo tanto social como económico de un país. Creo que las leyes están establecidas y hay que actuar en esas normas legales, pero ¿no hubiera sido mejor, rompiendo quizá un orden jurídico del país o del Estado, que se convoca a una asamblea constituyente, hubiera sido mejor llamar a los representantes de sectores sociales, sectores de los empresarios, sectores de los trabajadores, sectores de los campesinos, sectores de los estudiantes, de las universidades, para que de ahí hacer un contexto y salir una constitución que responda a los intereses de todos los ecuatorianos. Pero, mi querido licenciado, ¿para qué incurrir en eso? ¿Para qué incurrir en gasto, en más tiempo? Si usted puede hacer reformas necesarias para poder fortalecer la Constitución a través de la Asamblea Nacional, si tienen mayoría. ¿Para qué utilizar un año de debate, de discusión, ¿no es cierto?, para recién gastar 200 millones de dólares para tener una Constitución que no sabemos cómo va a salir? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a utilizar las cámaras si tenemos una asamblea? Es decir, no respetamos la institucionalidad del país, no respetamos las instituciones. Queremos reemplazar todo a través de otras cosas y debilitar a las instituciones que el país está manejando. Bien, hemos contado con la importante presencia del economista Renzo Troncoso, él es coordinador del Frente de Unidad para Vencer. ¿Y cuál es la posición de su movimiento frente a esta consulta popular? Bien, nosotros primero agradecerle al licenciado por la entrevista, y el Frente Unidad para Vencer estamos bajo un análisis que hemos hecho sobre las 4 preguntas. Hemos sacado la resolución de votar todo no este 16 de noviembre e incluso estamos nosotros manifestándonos en los diferentes puntos de la ciudad para hablar con la ciudadanía y explicarle que el voto no es fundamental y que eso no va a resolver los problemas que el pueblo ecuatoriano necesita en la actualidad. Seguridad, salud, educación, trabajo, tranquilidad mental, paz mental, compañero. Bien, gracias. Vamos a una pausa y regresamos.